Me veo cachetón, ¿no? Good morning, people, viajeros queridos, que les damos mucho amor. No tengo sueño. Oigan, dormí 10 horas sin parar, porque la verdad el día de ayer fue tan aventuroso que estaba yo muy cansado. ¿Tú, Bully? Yo no dormí tanto, pero igual, ayer fue un día muy extremo. Oye, está bien padre tu playera, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es que estoy viendo últimamente un canal de YouTube que se llama Alan por el Mundo. Y la pueden comprar en alanporelmundo.com. Enviamos a todas partes del planeta. Sí. Oigan, tengo hambre, vamos a desayunar. Buenos días. Estamos en el restaurante María, en el club de golf Ventanas. Aquí nos trajeron a desayunar porque merecíamos un desayuno especial. Y la especialidad son tortas para desayunar. Muchas gracias. Oh, muchas gracias. Qué honor. Tortas de huevo. ¿Y aquí sabe el huevo? Pues a huevo. No comment. No. Está bueno. Wow. Está muy rico. Gracias. Estamos tomando energías porque tenemos una actividad muy activa, como dirían en mi pueblo. Nos hemos trasladado al centro de San Miguel de Allende porque vamos a hacer esa actividad que les había contado. Una actividad muy activa que le emociona mucho a Sebas. Claro. Este va a ser mi cámara. Vamos a dejar esta cámara porque la actividad no permite cámaras grandes. ¡Está poca madre! ¡Vean nada más! Los caminos están increíbles. Oh mames, lo estoy disfrutando mucho. Espérense, aquí tengo un movimiento complicado. Los dejo y les seguimos. Vean nomás a qué increíble lugar llegamos. Acá está la cruz que pusieron la gente del ferrocarril. Y obviamente aquí están las vías del tren y ahí la antigua estación. Y se ve la presa de Allende, se ve la ciudad y se ve increíble. Qué hermoso lugar. El camino de la moto ha estado divertidísimo, lleno de adrenalina, además de que en ningún momento me he sentido inseguro. Esas son mis impresiones, estoy sin palabras. Es muy divertido, creo que sí, no sé qué voy a hacer regresando al DF sin tanta adrenalina. Creo que voy a tener que viajar otra vez a algún lado y hacer algo divertido.
Ahora llegamos a la capilla de San Miguel Viejo, que son pues los primeros asentamientos antes de que se fundara San Miguel de Allende. Y se conserva este lugar que está muy pintoresco. Bienvenidos a la casa del tío Chueco. A la casa del tío Chueco le cayó un rayo y por eso está volteada. Aquí los buenos son flacos, los flacos son gordos. Aquí no se dice no, se dice no, ñor. Aquí estaba la lista de la fiesta. Aquí solo entraban los propios. ¡Agua y vino para todos! Es de las primeras iglesias, ya nos dijeron que la conquista obviamente no fue fácil. Ajá. Y que tuvieron que ir colonizando de poquitos a poquitos lugares. Y bueno, esta es una de las primeras iglesias que hubo. Terminamos este tour en cuatrimotro, que Ahora soy terminamos este tour en campesino. cuatrimoto que estuvo, a mí me rayó, me encantó. Estuvo loquísimo, la Ahora a verdad. mí me duele el codo ahora por 5. No, Pero todo le duele a Sebas. Y yo me acabo de poner una cosa para planchar. Oigan, súper recomendable. En Me verdad hubiera encantado está- hacer el de 6 horas. Uy, el de 6 horas porque te llevan unas minas, ¿no? Sí, no, y te llevan a lugares. no, está increíble. No, en está verdad. muy cool. El de 6 horas ganó el Premio Nacional de Turismo. Oye, Alan, deberías de ya empezar a rankear con estrellitas, pero con algo, con banderitas o con algo. Así como ponerles a todas las cosas una calificación. Gracias, Bully. Entonces vamos a rankearlo con likes. Yo lo Likes. Para mí, este tiene 5 likes. ¿De 1 a qué? De 1 a 5. Va. Sí. No, para mí también 5. 5 La likes. verdad tiene Sí. 5. 5 likes. Tiene de todo. Tiene de todo. Tiene de todo. A mí Ahorita van a me- salir así, 5 likes. A ver si nos dejan entrar al restaurante donde vamos a ir a comer, porque estamos llenos de lodo, de tierra y de sudor. Y olemos a caballo, como ayer. A caballo, a barro, a lodo, a... Sí nos dejaron entrar, estamos en el restaurante Hecho en México y vamos a probar aquí. Yo tengo unas fajitas, Bully, una rachera. camarones con coco. Aquí les dejamos nuestro puntaje para este restaurante, porque ya desde ahora, como Bully se le ocurrió, vamos a tener un rank de likes. 5 es el máximo. Y vamos ahora sí a conocer Creo que- la ciudad de San Miguel de Allende. Vamos a conocer San Miguel de Allende porque no lo hemos conocido. Ya. Vamos a entrar a la parroquia, creo que es la más grande de todo San Miguel. Y no sé, está muy padre. Aparte es como muy diferente a todas las demás parroquias o bueno, iglesias que he visto por acá. Tiene un estilo, creo que de arquitectura como que no había visto nunca. Entonces, véanlo, nada más, vean esto. Hace muchos años yo había venido a San Miguel Allende y la verdad me acordaba que era bonito, pero no tan bonito. Esta parroquia San Miguel Arcángel, vean nomás, qué cosa tan bonita, o sea, ve esa arquitectura que la hace diferente a la mayoría de las iglesias, catedrales, parroquias que hay en México. Oigan, para cerrar nuestro viaje que ha sido de todo menos cultural, estamos haciendo un paseo en el tranvía para conocer la ciudad y sus puntos más importantes, aunque sea así de repasón. Ya vendremos, regresaremos y haremos todo más a fondo. Pero podemos hacer un examen de cultura general. Cantinflas vivió aquí. Cantinflas vivió aquí y eso yo no Él tiene sabía. un hotel. Y Salma Hayek grabó una película aquí, Once Upon a Time in Mexico. Y Maná. Y Maná grabó su video musical. Hacemos una breve parada en los lavaderos públicos muy antiguos, muy antiguos. No sé exactamente qué año, pero ahorita le pregunto a la... Estos lavaderos de 1905. Se siguen utilizando ya que el agua es limpia, nadie les cobra ni un solo peso y aquí se sientan y comienzan los chismes del lavadero. Imagínense, y entonces le dije. Pero primero nos toca una limpia. Compañero, año de 1873. Hola, yo soy Alan. Este es el Tumbagón Challenge. Es el dulce típico de San Miguel de Allende y dicen que si se te rompe antes de comerlo eres infiel. Así que nomino para este reto a Bulisteria y Sebas dice. ¿Voy a probar el rollo de guayaba? ¿Ves? Lo pasó. Mmm. ¿Pasó? ¡Ay, se rompió! ¡Ay, ching! Solo se le rompió a Bully, pero eso porque fue adrede. Sí, dicen. Porque él es muy fiel. No, la verdad sí, soy muy fiel. En realidad no tiene quien serle fiel, entonces es fiel por auto.
Oigan, tenemos como ganas de un helado, entonces vamos a buscar pues un helado. Este señor de los helados de garrafa es muy recomendado, entonces... ¡Qué coincidencia! Mantecado, chocolate, café, coco. 20 años aquí. Sí, más o menos. Uy, ¿y qué ha visto? ¿Y ha venido gente famosa a comprarle? Sí. ¿Quién? Digan los nombres. Demián Alcázar, no sé, pues es uno de nuestros clientes. Gracias. Sí. ¿Algún? ¿Es el más chiquito que tiene? Sí. Va, oye, pero el agua de Carambullo, ¿qué es? Este es helado, Ese es mantecado, ¿no? ese es nieve de agua. Limón, mango y garambullo. Es que me da mucha curiosidad esto. Podemos ¿Qué es? compartir, ¿Qué es? podemos compartir. Es un fruto de cactus. Fruto de cactus, Carambullo. Oye, ya la neta estuvo chido. A mí me gustó mucho el helado aventurero. Mi actividad favorita, las cuatrimotos. ¿La tuya, Uli? Los caballos. ¿La tuya? La del puente. No, entre las cuatrimotos y la del puente. Que la tirolesa estuvo... Viajeros, denle like al video, comenten todo lo que quieran. Les dejo en la descripción los canales de Bazinga. Uli y de Sebas para que los sigan y se suscriban. Y además en nuestros canales también va a haber videos al respecto de este viaje para que vayan y hagan todo el recorrido completo. Con contenido exclusivo. Y no olviden suscribirse y recuerden que viajar es la única cosa que compras que te hace más rico. Y de lo que estoy seguro es que Alan por el Mundo es genial. Y recuerden que el que se moja temprano se seca rápido. Oigan, y si quieren que haga más viajes con Bully y con Sebas, comenten ahí en los comentarios, ¿no? En los comentarios. Pongan si les gustó la compañía, son grandes compañeros de viaje. Bye. Visita la tienda en línea para conocer los productos oficiales de Alan por el Mundo. Enviamos a todas partes del planeta. Te invito a conocer mis otros videos sobre otros destinos y países. No olvides suscribirte al canal.